Bienvenidos a esta clase virtual sobre el potencial Z. Comenzaremos desde lo básico para que todos lo puedan entender sin necesidad de grandes conocimientos en la materia. Bueno, comencemos. Primero hablaremos sobre la electroquinética y el comportamiento de los coloides. Los coloides están en todas partes y la medición del potencial Z puede ser utilizado para su conocimiento y control. Entre ellos pueden incluirse complejos sistemas biológicos como la sangre o sistemas funcionales como las pinturas. Los sistemas coloidales pueden ser tan espesos como una pasta, tipo cemento, o tan diluidos como las que enturbian las aguas de los lagos. El agua, la leche, el vino, el barro, las tinturas, la tinta, el papel y algunos productos farmacéuticos son buenos ejemplos de sistemas coloidales. Las suspensiones coloidales son comúnmente acuosas, aunque también pueden ser utilizadas suspensiones no acuosas. En cada caso las propiedades físicas y cualidades de las suspensiones están fuertemente afectadas por las propiedades de los coloides. Podremos cambiar las características de una suspensión al comprender las interacciones de un coloide individual con otro. En ocasiones buscamos maximizar las fuerzas repulsivas entre ellos, para así producir suspensiones estables. Las repulsiones mutuas entre partículas adyacentes impiden la unión de grandes y rápidas sedimentaciones de aglomerados. En los tratamientos de purificación de agua se debe, por el contrario, minimizar las fuerzas de repulsión entre las partículas que las enturbian, para que así se formen grandes aglomerados que sedimenten y filtren fácilmente. Por su tamaño microscópico, las fuerzas de unión en la superficie del coloide y el líquido son las que determinan su comportamiento. Uno de los mayores efectos de la superficie son los fenómenos electroquinéticos. Cada coloide contiene una carga eléctrica que suele ser de naturaleza negativa, aunque también puede ser positiva. Estas cargas producen fuerzas de repulsión electrostática entre los coloides vecinos. Si la carga es suficientemente elevada, los coloides permanecen discretos, dispersos y en suspensión. Reduciendo o eliminando estas cargas se obtiene el efecto opuesto y los coloides se aglomeran y sedimentan fuera de la suspensión. La doble capa. Se usa el modelo de la doble capa para visualizar la atmósfera iónico en la proximidad del coloide cargado y para explicar cómo actúan las fuerzas eléctricas de repulsión. Es posible entender este modelo como una secuencia de etapas que ocurren alrededor de un solo coloide negativo, si los iones que neutralizan sus cargas son repentinamente sacados. Veamos primero el efecto del coloide sobre el ion positivo llamado contraion en la solución. Inicialmente, la atracción del coloide negativo hace que algunos iones positivos formen una rígida capa adyacente alrededor de la superficie del coloide. Esta capa de contraiones es conocida como la capa de Stern. Otros iones positivos adicionales son todavía atraídos por el coloide negativo, pero estos son ahora rechazados por la capa de Stern, así la capa difusa puede ser visualizada como una atmósfera cargada rodeando al coloide. Variación de densidad de iones en la capa difusa. Estas figuras son dos representaciones del cambio en densidad de carga en la capa difusa. La primera muestra la variación en la concentración de iones positivos y negativos con la distancia de un coloide negativo. La segunda enseña el efecto neto. Eso es, la diferencia en la densidad de carga positiva y negativa. Ya habiendo definido lo anterior, podemos definir con mayor profundidad el término de potencial Z. El coloide negativo y su atmósfera cargada positivamente producen un potencial eléctrico relativo a la solución. Este tiene un valor máximo en la superficie y disminuye gradualmente con la distancia, aproximándose a cero fuera de la capa difusa. La caída del potencial y la distancia desde el coloide es un indicador de la fuerza repulsiva entre los coloides en función de la distancia a las cuales estas fuerzas entran en juego. Un punto de particular interés es el potencial donde se unen la capa difusa y la de Stern. Este potencial es conocido como el potencial Z, el cual es importante porque puede ser medido de una manera muy simple, mientras que la carga de la superficie y su potencial no pueden medirse. El potencial Z puede ser una manera efectiva de controlar el comportamiento del coloide puesto que indica cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de repulsión entre los coloides. El balance de repulsión y atracción.
La teoría del Bohr, llamada así por Verhagen, Landau, Verwey y Overbeek, es la clásica explicación de los coloides en suspensión. Esta se basa en el equilibrio entre las fuerzas opuestas de repulsión electrostática y atracción tipo Van der Waals y explica por qué algunos coloides se aglomeran mientras que otros no lo hacen. La repulsión electrostática llega a ser importante cuando los coloides se aproximan y la doble capa comienza a interferir. Se requiere energía para sobrepasar esta repulsión y forzar la unión entre las partículas. Esta energía aumenta fuertemente cuando las partículas se acercan. Se usa una curva de repulsión electrostática para indicar la cantidad de energía que hay que vencer para que las partículas puedan ser forzadas a juntarse. Esta energía llega a un valor máximo cuando las partículas están casi juntas y disminuye a cero fuera de la doble capa. Su valor máximo está relacionado con el potencial de la superficie. La atracción de Van der Waals entre los coloides es ciertamente el resultado de las fuerzas entre las moléculas individuales de cada coloide. El efecto es aditivo. O sea, una molécula del primer coloide experimenta la atracción de Van der Waals de cada molécula del segundo coloide. Esto se repite. La teoría del Bohr explica la tendencia de los coloides a aglomerarse o permanecer separados. Para cada molécula del primer coloide y la fuerza total corresponde a la suma de todas ellas. Se usa una curva de energía de atracción para indicar la variación en las fuerzas de Van der Waals con la distribución entre las partículas. Efecto de tipo y concentración de electrolitos. Electrolitos simple e inorgánicos pueden tener un efecto significativo en el potencial Z. El efecto frecuentemente depende de la valencia relativa de los iones y de su concentración. La valencia relativa también puede considerarse como el tipo de electrolito, el cual se entiende como la razón estequiométrica entre el catión y el anión. En este ejemplo, el potencial Z de una suspensión diluida de sílice coloidal fue modificada al añadir diferentes electrolitos. Cloruro de aluminio es un electrolito 3,1 y sus cationes trivalentes fácilmente desplazan el potencial Z hacia cero. Contrasta esto con el efecto de sulfato de potasio, un electrolito 1,2. Al principio, el potencial Z decrece hasta que se alcanza una meseta cerca de 50 miligramos por litro. Alrededor de 500 miligramos por litro, el potencial Z empieza a subir porque los iones comprimen la doble capa. Aplicaciones del potencial Z. Pinturas. Los pigmentos de las pinturas deben estar muy bien dispersos, para obtener una pintura de buena calidad. Si los pigmentos se aglomeran, entonces la pintura parecerá tener grandes partículas de pigmentos y la calidad del color disminuye. El brillo y la textura también son afectados por el grado de dispersión de las partículas en la pintura. Las medidas del potencial Z pueden ser utilizados en este caso para controlar la composición de la pintura y la cantidad de aditivos necesarios para una dispersión óptima. La coagulación del agua y desagüe. El potencial Z es una manera adecuada de optimizar la dosificación de coagulante en el agua y en tratamientos de desagüe por coagulación. Los sólidos suspendidos más difíciles de remover son los coloides. Por su diminuto tamaño, ellos escapan fácilmente tanto a la sedimentación como a la filtración. Arcillas y cerámicas. La doble capa eléctrica de partículas de arcillas tiene un efecto significante sobre sus características: sedimentación, floculación y viscosidad. Además de las cerámicas, las arcillas son parte esencial de los papeles, perforación de pozos, pegamentos, ungüentos, gomas y plásticos sintéticos. La mayoría de estos sistemas son dispersiones de arcillas en agua y otros líquidos. La química del coloide de barro es importante en casi todas las aplicaciones donde se usan arcillas y líquidos, como en los problemas de consolidación de la tierra, nutrición de las plantas, preparación y modelado de cerámicas y en la perforación de pozos de petroleros. Minerales. Se separan muchos elementos de los minerales tales como cobre, plomo, zinc y tungsteno del mineral al mezclarlos con un colector y al suspenderlos en agua. Luego se les somete a flotación. Se inyecta aire a la mezcla y el colector hace que las partículas se adhieran a las burbujas y así puedan recubrir la superficie de la burbuja. La eficiencia de este proceso depende del grado de absorción entre el colector y el mineral, el cual puede ser controlado por el potencial Z de las partículas.
Otra interesante aplicación de los estudios de potencial Z ha sido la minimización de la viscosidad de los barros de carbón. Productos farmacéuticos. Las propiedades físicas de los productos farmacéuticos afectan los resultados esperados del producto. Una suspensión satisfactoria no se endurece y se mantiene aun cuando usted la guarda en el gabinete. Con coloides finos esto puede lograrse agregando un agente de suspensión para incrementar el potencial Z y producir una máxima repulsión entre las partículas adyacentes. Fabricación de papel. La retención de fibras y finos puede ser aumentado mediante el control del potencial Z. El potencial Z reduce la cantidad de sedimentos producidos por la planta de tratamiento de desagüe y también reduce la carga en sistemas de reciclaje. Si les ha gustado el video denle like, comenten y suscríbanse. Si este video tiene éxito subiré otro del tema que ustedes me pidan. Gracias.